Perspectiva Siglo XXI presenta Profecías para hoy. ¿Estás listo para entender lo que viene? Hola amigos, qué gozo el realmente poder encontrarnos nuevamente para estudiar la palabra de Dios y para seguir paso a paso lo que Dios dejó para nuestra vida. El tema que hemos tenido durante estos días en la lección, ¿verdad? Es un tema realmente maravilloso en cuanto a la explicación, porque es la esperanza real del ser humano, sino ¿para qué estamos en esta vida? ¿Para sufrir? Nos preguntamos muchas veces solamente. Si no entendemos esto, no tendría sentido realmente el cristianismo. Por eso se titula Nuestra condición frente a la muerte. Y vamos a ver algunos aspectos más, algunos que vimos y otros que son fundamentales para que podamos entender a fondo. Yo quiero aclarar algo que tiene que ver, por supuesto, con nuestras lecciones que estamos teniendo, todos estamos escribiendo, todos estamos llevando adelante la lección. Esto se llama Profecías para hoy. ¿Por qué se llama Profecías para hoy? Tal vez es bueno que yo explique dos palabras, porque está basado en la línea de tiempo que tenemos atrás nuestro, y por otro lado, porque específicamente tendremos grandes profecías en pocos días más. Los temas que ahora siguen son fundamentales. El tema de hoy, por ejemplo, es fundamental para que podamos entender plenamente el problema enorme del gran conflicto entre el bien y el mal, y Satanás como realmente trata de destruir al ser humano y de engañarlo de cualquier manera. De manera que entonces ahora hagamos todo lo que podamos para comprender, tengamos una mente guiada por el cielo, guiada por Dios, a fin de que podamos comprender y luego cuando lleguen las grandes profecías que nos llegan hasta nuestros días y que tienen que ver con el inminente futuro que nos aguarda, nosotros podamos comprenderlo, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Acaso no dice el Señor, para que cuando suceda creáis? Ese fue el propósito de las profecías. Lo que pasa es que en la profecía encontramos el conjunto de las doctrinas o cómo Dios nos pide que nos preparemos, que nos entreguemos en la mano de Dios para que realmente podamos así llegar a ser salvos y estar con Él para siempre. Bueno, nuestra condición frente a la muerte. ¿Cuántos van, como estamos viendo en la pantalla, en forma triste y dramática frente al cementerio de un ser amado? No saben qué pensar. Hay tantas creencias dispares, unas que están en el cielo, otras que están en la tierra, otros que se encuentran en algún lugar especial del universo, cosas que es increíble. Solamente aquellos que escudriñan la palabra de Dios, siguen paso a paso las Sagradas Escrituras, pueden comprender lo que Dios ha dejado para nuestra bendición, para nuestra gran bendición mientras estamos en este peregrinaje aquí en la tierra. Por supuesto que hay dolor y sufrimiento. Ahora bien, allí encontramos algo muy grande que no vamos a entender del todo hoy y que viene enseguida y vamos a entender mejor ya desde el próximo programa. El último llamado de Dios al mundo. Y encontramos el mensaje de los tres ángeles. Y vamos a estudiar, aunque leeremos una partecita del primero, vamos a detenernos en el segundo para entender mejor y luego en el primero cuando vayamos a comprender más de cerca. Mensaje del primer ángel, ¿cuál es, Alicia? Vamos a leerlo. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje es importante entenderlo. Vi volar por el medio del cielo, dice allí el profeta. O sea, San Juan observa ese cuadro impresionante. Es la hora del fin. Es un mensaje urgente. Por eso, amigos míos, que no seamos tentados por el autor del pecado y quedarnos nosotros solamente, bueno, está bien, repasamos nosotros, pero ¿y qué hay de nuestro vecino?
¿Qué hay de aquel con el cual comerciamos? ¿Qué sucede con aquel que estamos luchando con él? ¿Le estamos pasando los links realmente? ¿Le explicamos cómo funciona el seminario para que realmente lo entiendan, lo comprendan y un día podamos estar juntos en la tierra nueva? Esto es importantísimo, amigos míos. Por lo tanto, hagamos esto. Es importante que nosotros comprendamos y que también podamos ser una bendición para aquellos que realmente están a nuestro lado. Cristo lo fue para nosotros, dejó el cielo, el trono de gloria, y vino a buscarnos un mundo perdido. Pensemos siempre en eso. Y entonces si nosotros no participamos, si no tenemos esa misma dimensión de amor hacia nuestro prójimo, y que están en las tinieblas en un mundo que se está terminando, el Señor no podrá recibirnos en la patria celestial. Esto es solemne lo que estoy diciendo. Por eso allí el versículo 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Pensemos en el contexto general, porque estamos ahora en una hora de juicio. Vamos a entenderlo mejor en los temas próximos. La hora del juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Claro, Dios nos indica que ha llegado la hora cuando tenemos que estar totalmente nuestra mente ceñida a Él, para que podamos ser salvos, para que podamos entender. Porque el poderoso engañador vino a este mundo para engañar al hombre. Logró hacerlo en el principio, ¿verdad? Pero Dios intervino en el gran plan de salvación. Cristo dio su vida para que podamos ser salvos. Pero no solamente así, sino que también se ocupa de que nosotros, estudiando la Biblia, comprendiendo las Sagradas Escrituras, podamos aferrarnos de Él y podamos heredar la vida eterna y pasaremos siempre por la eternidad con Cristo. Admirable. Ahora, el segundo engaño. Y bueno, yo digo el segundo engaño frente al juicio de Dios. Un engaño mundial, denunciado por Dios en forma muy clara, y ya vamos a ver. Lo que estamos viendo en la pantalla es simplemente la antigua Babilonia, porque la Biblia habla de Babilonia, porque se basa en la Babilonia antigua, ¿verdad?, que se rebeló contra el cielo, que tenía doctrinas totalmente falsas y paganas contra la palabra de Dios, y también la Biblia habla de la moderna Babilonia. Cuando habla de la moderna Babilonia, como dice este pasaje, Alicia, vamos a leerlo, está hablando de los pecados de Babilonia que han entrado en el mundo actual y, por supuesto, por lo cual el juicio de Dios llega. Dice así el versículo 8 de Apocalipsis 14. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea, esa Babilonia es lo que tiene la doctrina de Babilonia y todo aquel que no cree fielmente en lo que está escrito en la palabra de Dios. No pensemos que solamente es una religión en particular. Claro que sí. Hay una en particular que ya vamos a entender más al final del seminario y que tiene que ver con la última hora y llega hasta nuestros días hoy. Por lo tanto, aquellos que están afanosos para escuchar el día de hoy, entendamos que para entender bien el día de hoy, en primer lugar tenemos que proclamar el mensaje. Tenemos que distribuir los links. Tenemos que llevar a toda nación, tribu, lengua y pueblo el mensaje de la vida eterna. De lo contrario, Dios no puede aclararnos, ni en nuestra mente entendemos parcialmente las cosas de Dios. Aquí vemos a un ángel poderoso también, que indica de paso somos nosotros el pueblo de Dios. Es un símbolo del pueblo de Dios predicando el último mensaje en un mundo perdido. Ha caído la gran Babilonia, ¿verdad? O la gran ciudad, como dice aquí, porque ha hecho beber a todas las naciones, ustedes ven que es un engaño mundial, del vino del furor de su fornicación. Y ahora tenemos que ver la fornicación, en este caso se refiere a la transgresión de la ley moral de Dios y de todos los preceptos divinos. Eso es lo que está indicando el texto bíblico, pero básicamente lo que hoy vamos a estudiar y lo que vimos en esta lección. Babilonia espiritual. Allí en Apocalipsis 18 encontramos el mensaje final de Dios a un mundo perdido, el llamado de Dios. Leamos allí. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas
todas las naciones. Es impresionante la palabra de Dios allí, Alicia, ¿no te parece? Por la forma en que se refiere, porque con tus hechicerías, dice, has engañado a las naciones, de manera que es un engaño mundial. Dios está hablando allí de un engaño mundial que habría en la última hora de la historia, y amigos míos, recordemos que pronto estaremos en la eternidad, pero si nosotros no predicamos el mensaje no llegaremos a la eternidad. Eso es lo terrible. Dios llama a su pueblo. Allí en Deuteronomio 18 vemos el llamado que Dios hace a su pueblo. ¿Y qué dice Dios a su pueblo? No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Bueno, es notable lo que dice allí el texto. Estamos viendo, ¿verdad? Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Son todas magias. Ni quien practica adivinación, porque detrás de eso está Satanás. Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a quién, a los muertos. Está clarito, ni quien consulte a los muertos. Por eso agrega, porque es abominación para con Jehová no es cualquiera que hace estas cosas. O sea que si hay algo abominable para Dios, es justamente que nosotros pensamos que hay una vida de ultratumba y que podemos hablar con los muertos. Porque es verdad que podemos escuchar voces, podemos escuchar inclusive mensajes especiales, eso hacen los magos y los adivinos, de los cuales leíamos recién, pero aún siendo cristianos podemos estar engañados y creer que realmente los muertos se encuentran en algún lugar del universo. ¿Qué dice Dios? Dios dice que es abominación esta creencia. No es de Dios. ¿Por qué es la abominación? Porque Dios ama al hombre en gran manera. Dejó todo Cristo cuando vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Hay vida después de la muerte? Bueno, la pregunta que ya conocemos. Y vamos a repasar estos textos porque están en la lección. Allí en Eclesiastés 9, versos 4 al 6, dice lo siguiente. Gran controversia entre Cristo y Satanás. Y bueno, este título antes de leer el texto viene bien, porque tiene que ver con la gran lucha, con la gran contienda, con esa controversia entre Cristo y Satanás. Tan claramente tenemos que tomarlo nosotros hoy. Está en el centro mismo de esa lucha contra el autor del pecado. Cristo todavía sigue luchando contra el mal mientras lucha por nosotros. El versículo 4 de Eclesiastés 9. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Bueno, y creo que la comparación es clara. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, por supuesto. Mientras vivimos tenemos esperanza, porque mejor es perro vivo que un león ¿qué? Muerto, porque el león muerto no sirve para nada. Si está vivo, sí, por supuesto, será más poderoso que el perro. Pero si es una figura para que entendamos, si el león murió, ¿de qué sirve? De nada, absolutamente, no tiene más vida. Bueno, ahora, el versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Bueno, es categórico. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué pasa? ¿Qué dice Dios? Nada saben. Creo que está claro lo que estamos leyendo, ¿no es cierto? Lo que vemos. En realidad, no hay conciencia más allá de la tumba. No hay pensamiento más allá de la tumba. Es lo que está diciendo nuestro Padre Celestial. En realidad podríamos terminar el tema aquí, ¿verdad? Pero va mucho más allá que eso. Mucho más allá que eso. Por eso tenemos que comprenderlo. Y es la base del engaño satánico que Satanás trajo al mundo cuando Adán y Eva pecaron. Esa es la realidad. Por eso Dios lo aclara tanto, ¿verdad? No tienen más paga. Esa doctrina del purgatorio que están sufriendo nuestros seres amados durante la Edad Media, se aceptaron cosas horrendas en este aspecto y se enriqueció el centro mismo de lo que es hoy la Babilonia actual. Miremos a Roma, simplemente. Tenemos que ser claros, no podemos decir otra cosa.
Y por supuesto que cuántos entregaron todo lo que tenían para sacarlos del purgatorio a los que habían muerto. Cuando en realidad eso es una mentira, una rotunda mentira. Satanás solo sabe mentir. El versículo 6 agrega: también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. O sea que los que murieron no tienen noción, porque dice, y su amor y su envidia. No hay nada más opuesto que esto. El que ama a Dios, ¿verdad?, seguirá sus mandamientos, se hará la voluntad de Dios y estudiará la palabra de Dios. Pero el que no ama a Dios, por supuesto, está sumergido en el odio, en el egoísmo. No seamos egoístas al guardar la verdad para nosotros. Si algunos conocemos la voluntad de Dios, vamos a la casa de Dios, adoramos a Dios en el día señalado por el cielo, etcétera, 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 y decimos, bueno, estamos salvados, pero no compartimos la palabra de Dios, en este caso son los links porque estamos enseñando la palabra de Dios, o enseñando personalmente a través de las lecciones que estamos recibiendo, o ya sea en vivo o en el papel, quiero decir, o sino a través de internet. Entonces no hemos entendido la salvación, no la comprendemos. Porque cuando Cristo vino al mundo, si Cristo vino al mundo porque no había otra solución para rescatarme a mí, yo tengo que entender cómo yo pretendo ser salvo y entonces dejar todos los demás, que ellos qué va a hacer, algún día conocerán. No es así. Dios es muy claro al hablarnos de estas cosas. De manera que el que muere, cuando morimos, yo voy a decirlo de otra manera. El último pensamiento que tenemos en esta vida será el primero que tendremos en el día de la resurrección. Por eso es tan grande. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, no existen más. Es lo que está diciéndonos nuestro Dios. La creación del hombre. Y vamos a ver un poquito acerca de ello para recordar algunas cosas que son básicas. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí habla de dos elementos. Entonces Jehová Dios, o sea, Cristo mismo fue en este caso, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Yo les pregunto, a ver, ¿cómo es la cosa aquí? ¿Adán existía de alguna manera antes que el Señor soplase en él el aliento de vida? No, amigos, está claro, es muy claro. Allí estaba hecho el hombre, y es notable porque por algo el Génesis lo recalca, dice que el Señor tomó de la tierra, del polvo de la tierra, y hizo un muñeco, hizo como al hombre perfecto de paso. Allí estaba Adán, creado por Dios en forma perfecta. ¿Pero qué? ¿Entendía algo? No. ¿Sabía algo de lo que existía? No, absolutamente no. Solamente en Dios está la vida. Y dice, y alentó en él, sopló el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es muy clara esta versión, por eso colocamos allí, polvo más soplo de vida. Alicia, ¿qué dice el texto? Igual a ser viviente o alma viviente. Bueno, polvo más soplo de vida es un ser viviente o un alma viviente, que alma viviente es lo mismo que decir ser viviente. De manera que no nos confundamos con las doctrinas de Babilonia, del pecado, y que han penetrado en toda religión de este mundo, tanto paganas como cristianas. Tristemente es así. Lo que dijo Dios, y ahora cuando surge el pecado en este mundo, vamos a leer acerca de la prohibición que Dios le da a nuestros padres. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Yo imagino cuando nuestros padres escucharon esta sentencia. Ellos veían el jardín del Edén precioso en gran manera, todo tipo de fruto había en aquel hogar feliz. Pero había dos árboles, el árbol de la vida y otro que estaba allí en el medio del huerto, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ellos no debían comer de ese árbol, eso es lo que el Señor les dijo. Pero Adán y Eva desgraciadamente desobedecieron. Primeramente Eva obedeció a su impulso,
se alejó de Adán, desobedeciendo la orden divina, se acercó al árbol prohibido y se preguntaba ¿y por qué? Y allí en ese momento aparece la serpiente antigua, como dice el diablo, ¿no? Como dice la Biblia, porque representa a Satanás. Se transformó en una serpiente que en ese entonces era el animal más bello y más precioso que había en el jardín del Edén. Y ahora repentinamente la serpiente comienza a hablar. Y ahí vemos a Eva. ¿Qué dijo Satanás en aquella ocasión? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No es cierto lo que Dios dice. No es verdad. Dios está mintiendo. ¿Notaron? No. Entonces la serpiente, y la serpiente puede hablar, no, pero Eva tendría que haberse espantado y salir rápido de ese lugar. Más habían sido advertidos claramente de que no debían acercarse a ese árbol. Los ángeles de Dios les enseñaban todos los días y les hablaban a nuestros padres, pero desgraciadamente ellos vinieron y no obedecieron al Todopoderoso. No moriréis, el gran no moriréis, que hasta el día de hoy. Miren, y el versículo 5 ahora continúa desdibujando esa mentira, y dice así. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Ustedes ven cómo Satanás mezcla la verdad y el error? Por un lado le dice no moriréis. Luego habla de algo muy grande que él había querido hacer en los cielos, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios conoce el bien y el mal. En ese aspecto Satanás estaba diciendo algo muy grande, pero nunca quiso Dios que el hombre conociese el pecado y los resultados del pecado, la desgracia de la muerte. Por eso le había dicho que no comiera del árbol prohibido. Ustedes ven la mezcla, así hace el diablo, y esos engaños provienen de la Babilonia espiritual, de la cual estamos hablando hoy. Provienen del autor del pecado. Nuestra religión, la que tenemos, amigo mío, te digo con cariño, puede llamarse cristiana, puede llamarse evangélica, puede llamarse no sé qué religión, de todas las religiones que podemos imaginar en el día de hoy. Yo nombré 2 grupos grandes simplemente del cristianismo, pero saben, el asunto es que si no sigue la palabra de Dios, el engaño satánico va a estar presente. Y eso es lo que está diciendo allí la palabra de Dios. Leamos lo que Cristo dijo. 4000 años después, cuando Él vino a este mundo, les habló a los que enseñaban las Escrituras. Por eso los sacerdotes de hoy no nos extrañemos de que mienten. Y dice así. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Qué texto tan claro, ¿verdad? Aquí dice clarito Jesús y le está diciendo a los líderes de Israel de paso, que no estaban enseñando la verdad cuando Él vino a este mundo para salvarnos. Qué terrible fue aquello. Que los líderes, los encargados de transmitir la verdad al pueblo, estaban dando doctrinas falsas que no tenían que ver con la palabra de Dios. Entonces les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque él no hay verdad en él. No hay verdad en él. Y cuando habla, mentira habla. De sí mismo habla. Mentira, porque otra cosa no sabe decir. Más que mentir, ¿verdad? Tengamos en cuenta esto en el comienzo de nuestro tema, a fin de que podamos entenderlo bien en el día de hoy. Lo que dijo Dios después que pecaron, cuando el pecado entró, Adán y Eva estaban vestidos ya de pieles, ustedes notaron, porque Dios tuvo que allí presentar un corderito, ese lo simbolizaba a Él. Cristo les explicó que Él vendría para rescatarlos del pecado y del horror de todo pecado, y el corderito era símbolo del pecado. Por eso encontramos a Eva de esta manera y a Adán también. Leamos Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de él ya fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Nuevamente a nuestro razonamiento, ¿Adán existía antes de que Dios le diera vida? No. Después que Dios le dio vida, llegó realmente a la existencia, porque solamente en Dios hay vida. Y ahí, después del pecado, Dios le dice a Adán, tú vas a tener que volver a la tierra de la cual fuiste tomado. Es notable esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque polvo eres y al polvo
volverás. Está claro. Si eres polvo, al polvo vas a volver. Desgraciadamente, ahora por causa del pecado. Pero Adán, no te desesperes, porque la muerte eterna de la cual tú tendrías que haber gustado, yo voy a ir en lugar tuyo. Adán vivió 930 años. Qué tremendo. Fue para Adán vivir esos días, ¿verdad? Mientras él veía el resultado de su pecado y cómo el pecado se multiplicaba en extremo en la tierra. Hasta que finalmente el diluvio vino. Adán, por supuesto, murió antes, pero vivió 930 años sufriendo en gran manera las consecuencias del pecado. Y vemos allí, polvo más soplo es ser viviente o alma viviente. No nos engañemos nunca. Esta es la realidad, es la Biblia. La apostasía en los últimos días. Y allí comenzamos en forma profética a hablar. ¿Por qué? Porque Dios predice lo que habría de pasar en el fin del tiempo. Y el apóstol San Pablo le habla a Timoteo en su primera carta de la siguiente manera. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bueno, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, dice allí, bueno, ya vamos a ver ese algunos, ¿no es cierto? Más claramente. Está diciendo todos, la mayoría. Apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar? Dejarán la verdad y se van a aferrar a doctrinas de demonios, está diciendo aquí la palabra de Dios. De manera que eso iba a pasar en el día del fin. Y allí vemos a alguien en el momento del fin queriendo sacar quizás esos engaños que aparecen hoy mientras todos dicen de recibir el Espíritu de Dios, comienzan a hablar cosas raras, se tiran en el suelo, cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, que son engaños satánicos, por supuesto. ¿Qué vamos a leer allí en 2 Corintios? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Bueno, de manera que son engañadores, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no lo son, por supuesto, porque el siguiente pasaje lo dice. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Miren cómo el apóstol San Pablo va hasta el Génesis allí. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuando se le apareció a Eva, ¿se le apareció realmente como el gran engañador o se le apareció con luz y esplendor y poder? ¿Estamos entendiendo? Satanás la engañó de esa forma. Así también hoy se puede presentar como ángel de luz. Estoy tentado a contarles algo, espero que el tiempo me dé. Bueno, parece que sí. Una persona que yo conocí muy de cerca, un día estábamos hablando de la palabra de Dios. Él estaba encargado de cuidar un salón en particular, de manera que era el salón nada menos enorme, de grande, donde la gente asistía y estaba estudiando en un seminario parecido a esto, estudiando las cosas del cielo. Pero una noche, misteriosamente, él todos los días pensaba en su padre que había fallecido. Y en lugar de creerle al Señor, él se acostó un poco diferente ese día y repentinamente ve en la esquina del salón, lejanamente que se acercaba, una luz radiante y poderosa. Y él mira esa luz y ve que su padre estaba dentro de la luz. Yo le pregunto, ¿era su padre? No, no era su padre. Era el diablo mismo. Y le dice, hijo mío, sabes, estábamos engañados. No es verdad lo que dice la Biblia. No es verdad. Lo que allí realmente aparece, sabes, nosotros no entendíamos. Hijo, acuérdate. Y le comienza a narrar toda la narración de su vida. Y le dice, hijo mío, ¿no te acuerdas cuando yo te cuidaba cuando eras pequeño? ¿No te acuerdas cuando ibas creciendo y yo te di esto, te alcancé a comprar esto acá y esto otro de más allá? ¿No te acuerdas, hijo, que realmente yo hacía todo por ti? ¿Por qué me estás rechazando? Pasó toda una noche de esta manera. ¿Saben ustedes que esa persona casi enloqueció? Al otro día prácticamente había perdido el uso de la razón. Tuvimos que orar mucho al Todopoderoso para que el Señor de alguna forma lo sacase del tremendo engaño que había observado. Por eso nunca juguemos con el autor del pecado y con los falsos apóstoles, como dice el apóstol Pablo. Leamos a continuación. Así que
No es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Qué tremendo es este pasaje. No es extraño, dice el Señor, a través del apóstol, ¿verdad? Porque los ministros del fin van a hablar como el diablo también. Se habrá convertido en un negocio la religión. Y van a hablar lo que a ellos les conviene. Se disfrazan como ministros de justicia, dice, cuyo fin será conforme a sus obras de codicia como las tuvo Satanás un día. Vayamos al paganismo ahora. Porque muchos dicen, bueno, pero el paganismo, una estatua no hablaba. Eran paganos, pero cuidado, no pensemos de esa manera. Por ejemplo, los milagros en el paganismo. ¿Ocurrían realmente milagros en el paganismo cuando adoraban al Baal? ¿El Baal hacía milagros o no hacía milagros? Miren lo que la historia dice. El culto a Baal, que fue uno de los cultos que predominó en este mundo. Ejemplo, por ejemplo, la ciudad de Peor. Allí aparecía, y después de que le rendían culto y demás, imploraban la presencia a Baal, que era realmente allí una esfinge de un animal, un toro, ¿verdad?, que estaba allí. Y bueno, la ciudad de Peor, ¿cómo se llamaba? Cuando apareció un milagro allí, algo misterioso que realmente ocurría, entonces le llamaban Baal Peor. O sea que la ciudad tomaba el nombre de ese milagro, porque había aparecido. ¿No nos hace acordar a lo que está pasando actualmente? Hablan de las apariciones. Allí apareció María. Y si María fue la madre de Jesús, tiene que estar en el cielo. Pero vamos a ver en un ratito lo que el Señor habla acerca de los grandes hombres de Dios. ¿Qué es lo que realmente ocurrió? De manera que tenemos otro ejemplo más. La ciudad de Gad, una ciudad de aquellos días también en el culto a Baal. Llegó a llamarse Baal Gad. Por eso allí, cuando hablamos, por ejemplo, de la Virgen de Asunción, porque apareció en Asunción, una aparición misteriosa. Aquí está el centro del pecado. Y amigos míos, esto que está ocurriendo es una señal de la venida de Jesús a este mundo. Por eso ya vamos a leer algunos pasajes que tienen que ver. El culto a los muertos es tan viejo como el pecado mismo, claro, porque el pecado entró en este mundo justamente por eso. Egipto, hacían todas las momias enormes y las pirámides. Allí colocaban los faraones, creyendo que el alma de los faraones se encontraba en ese lugar o en algún lugar de ultratumba. En Babilonia, bueno, ya dijimos, ¿verdad? Culto también a los muertos. En Persia, culto también a los muertos. Y así podemos seguir. En Grecia, bueno, todas las filosofías griegas se basaban en lo que tenía que ver con lo que ya conocemos. Las filosofías griegas estaban centradas en el culto a la inmortalidad del alma. Pero existe el alma. ¿Qué es el alma? El alma somos nosotros, somos seres vivientes. Pero así tuercen las cosas los hombres para creer la mentira, porque nuestra carne es débil, dice la Biblia. Y ay de nosotros si rechazamos al Espíritu de Dios y no creemos en la palabra de Dios firmemente. Seremos presas del gran engañador. Y Roma absorbió de todos los cultos paganos que existieron antes de ella, absorbió, por supuesto, esa doctrina fundamental en cuanto al paganismo de la inmortalidad del alma. Por lo tanto, eran feroces en la guerra y demás, pero enseñaron el culto de la inmortalidad del alma. Y ahora vamos a ver algo. El cristianismo apóstata aceptó doctrinas, como dice allí. Alicia, ¿qué dice? Paganas. Paganas, exactamente. O sea, el cristianismo apóstata aceptó las doctrinas del paganismo. Por eso vemos allí, y vemos años, después de una tremenda persecución, porque el Imperio Romano persiguió a los cristianos fieles, los cuales estaban en las catacumbas, pero salían de las catacumbas y cuando eran encontrados los despedazaban. Era una muerte atroz, los iban degollando lentamente. Pues yo podría contarles muchas cosas esto del día de hoy, pero el tiempo no va a dar. En el 309 de la era cristiana, repentinamente Constantino declara la libertad para los cultos diversos. Y dice, podemos adorar como queramos a Dios. Ya no vamos a perseguir más a los cristianos. Esto fue una cosa que fue aumentando más y más.
En el 309 ocurre la conversión, entre comillas, como allí aparece, de Constantino. Pero en realidad no se convirtió porque siempre fue pontífice máximo del paganismo. En el 310, miren lo que pasa ya con los cristianos. Peticiones a los muertos. Ya los cristianos estaban haciendo peticiones a los muertos. ¿Podemos pedirle a los muertos? ¿Podemos pedir a un ser que murió? Por más santo que sea, por más perfecto que haya sido en su vida. No, amigos míos. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque los muertos nada saben, dice la Escritura. Su amor, pensemos en el ser que amó más en este mundo. ¿Sabe algo? No. ¿El que más odió sabe algo? No. Entonces, ¿cómo vamos a hablar con los muertos? Pero el cristianismo, o los cristianos, porque los falsos ministros comenzaron a mezclar todo porque les convenía, y allí el culto romano, ¿verdad?, se tornó cristiano de nombre, como Constantino, y allí surge el tremendo engaño de los 1260 años, que es una profecía muy grande que todavía no hemos estudiado, pero ya la vamos a estudiar, y tiene que ver con esto específicamente. En el 375 de Cristo, el culto a las imágenes y milagros ya era algo común. O sea que se postraban los cristianos. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo ese poder apóstata? Yo me refiero al cristianismo apóstata. Sustituyó las imágenes de animales y cosas así que los paganos creían y les puso el rostro de ¿quién? De San Pablo, de Pedro sobre todo. Saben que en el Vaticano, cuando estábamos con Alicia por allí, yo me acuerdo cuando miré la imagen de Pedro, que se lo encuentra allí, y tiene toda la mano gastada completamente, y vi una persona que estaba besando esa mano. Y yo pregunté a alguien, dice que lo que pasa es que se gastó de tal manera de tanta cantidad de gente que cae delante de esa imagen y allí adoran y besan la mano del apóstol San Pedro. ¿Pero dónde está el apóstol San Pedro? Está en la tumba hasta el día cuando Cristo regrese. Qué terrible engaño, amigos míos. Qué atroz engaño. Por eso entendamos la palabra de Dios. Ya en el 375 surgen estas cosas. Porque tenemos solamente un mediador, y ese mediador es el que murió en la cruz del Calvario. Vamos a leer allí en 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Está claro aquí, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro gran pontífice? Está en los cielos, no está acá en la tierra. Está en los cielos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. ¿Por qué dice Jesucristo hombre? Porque tomó la naturaleza humana para salvarnos y la conservará así por la eternidad. Perfecto, por supuesto, pero las señales de los clavos y la corona de espinas nunca se van a borrar por la eternidad. ¿Cuánto amor tuvo Jesús por nosotros? Ahora bien, ¿dónde están los grandes hijos de Dios? Tremenda pregunta. Te la hago en serio, amigo mío. Pensemos en esto. ¿Dónde realmente están los grandes hombres de Dios? Y el apóstol Pablo hace una larga enumeración en Hebreos capítulo 11. Allí, desde el versículo 39, vamos a leer lo siguiente. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Bueno, Dios nos prometió una patria eterna en donde no habrá más muerte, ni dolor, ni tristeza, como ya estudiamos. Pero yo les pregunto, ¿recibieron los fieles hijos de Dios? Podríamos hablar allí, por supuesto, del apóstol Pablo, podríamos hablar de los discípulos de Jesús que murieron, podríamos hablar de los millones que murieron durante la Edad Media. ¿Están en el cielo o están en la tierra? No, no recibieron lo prometido, dice la Biblia. De manera que es claro lo que está diciendo Dios. Dios está hablándonos con toda nitidez. Dios es un Dios de amor y nos habla con toda claridad en la palabra de Dios para que nosotros escudriñemos la Biblia, compartamos por lo tanto esta verdad eterna que sacará a muchos de la tristeza y del engaño atroz en este mundo feroz de pecado. El profeta Daniel, nada menos que el profeta Daniel, que es el profeta que tuvo enormes profecías. Por eso si alguno se preguntaba si en el seminario va a haber profecías. Amigos míos, habrá profecías enormes, por supuesto, dentro de muy poco tiempo, pero tenemos que tener una base sólida. Por lo tanto, no nos demoremos en pasar los links a aquellos que no conocen la verdad,
¿Por qué? Para que todos juntos podamos entender las cosas eternas, las cosas de Dios. ¿Dónde está Daniel el profeta? Vamos a leer. ¿Qué dice? Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Bueno, Daniel el profeta de Dios, el cual el ángel le hablaba constantemente, al cual Cristo mismo vino un día para ayudarle, porque era imposible en la profecía de los 2300 años que todavía no hemos estudiado. Amigos míos, ¿saben? Tan grande fue todo, sin embargo, Daniel, ¿dónde está? Que vivió en Babilonia, ¿no es cierto? Y que después está en el Medo-Persia, ancianito. El ángel le asegura algo. Y le dice, y tú irás hasta el fin y reposarás. Daniel, vas a descansar. Por eso la muerte es comparada a un sueño simplemente. Y te levantarás, ¿cuándo? Para recibir tu heredad. Al fin de los días. No está en el cielo, Daniel. Está descansando simplemente. ¿Dónde están los grandes hombres de Dios, como estamos estudiando? Vamos a ver a David, el progenitor de Cristo, de paso. ¿Dónde está David? Vamos a ver lo que leemos en la palabra de Dios. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, porque David no subió a los cielos. A ver, ¿dónde está el sepulcro de David? Está en la tierra. ¿Dónde están los restos mortales de David? Está en la tierra. Al polvo volverás, dijo Dios. Porque David no subió a los cielos. Y el apóstol Pedro se esfuerza para predicar eso, para que algunas ideas ya que provenían desde de Grecia misma, ¿verdad? Porque los griegos enseñaron esas cosas, no fuesen engañados. Desgraciadamente después el cristianismo apostató y ocurrió lo que recién les mencioné. Ahora, ¿quién solamente posee la vida? El apóstol Pablo lo recalca también a Timoteo y dice lo siguiente. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén significa así sea, una afirmación realmente poderosa ante Dios. Y está claro allí, ¿verdad? El soberano Rey de reyes y Señor de señores. Solamente Dios tiene vida. Solamente, y la vida de los ángeles, la vida de los serafines y querubines, que están en la presencia de Dios. ¿De quién depende la vida? Depende de Dios. Dios es el que posee vida en sí mismo. Pero hubo uno que quiso ser igual a Dios. Ustedes saben muy bien. Jesús lo dijo ya cuando leíamos al comenzar el tema. Pero ya estudiamos esto. Eso fue Satanás el autor del pecado. Las pretensiones de Lucifer, ¿cuáles eran? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Miren lo que dice allí el texto bíblico. Tú que decías en tu corazón, o sea, no lo decía públicamente. Engañó a los ángeles hasta la tercera parte de los ángeles de Dios y los ángeles no se daban cuenta hacia dónde iban. Cuando uno deja de creer en la palabra de Dios es algo serio. Y el que realmente Satanás es el que tenía que transmitir las verdades de Dios, estaba en el santuario celestial y comenzó a mentir. Por eso Jesús dijo que es padre de mentira y a transgredir la verdad de Dios, en lugar de decir la verdad, comenzó a mentir. Subiré al cielo, él decía en su corazón, yo voy a subir al trono de Dios, seré semejante a él y estaré en ese trono. La codicia lo tomó y lo engañó terriblemente. Pero ¿qué dice? ¿Tiene vida Satanás? ¿Puede dar vida a Satanás? Que fue el ser más glorioso que Dios creó en el principio. Ezequiel 28, 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bueno, este texto que es tan cortito dice mucho. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti.
espanto serás. ¿Por qué dice espanto serás? La vamos a entender también en una gran profecía que viene. Y para siempre dejarás de ¿qué? De ser. O sea, ¿Satanás va a existir para siempre? No, amigos míos. Será destruido, ojalá llegue pronto ese día. Será aniquilado, el pecado no existirá nunca más. Nunca más habrá mentira en este universo. Pero Dios tuvo que permitir que el plan de salvación se desarrollase de esta manera. En medio de la transgresión y de la desgracia, Satanás lucha y Cristo lucha para salvarnos, para que el universo entero vea lo que es el resultado del pecado y nunca más se levante la tribulación en el universo de Dios. Por eso nunca más se va a levantar. Dios es un Dios de amor, no puede engañar, es un Dios que nos ama mucho, te ama a ti y me ama a mí, en gran manera. Él quiere que seamos salvos, Él quiere que lleguemos a la eternidad. Por eso, amigo mío, entreguemos nuestra voluntad a Jesús, entreguemos nuestra vida a Cristo, entreguemos nuestra mente al Señor, porque Él es el que puede hablarnos profundamente, solamente Jesús, ¿verdad? Ahora, la señal del fin en el mundo, ¿verdad? Del fin del mundo en realidad. Jeremías habla acerca de ello y dice lo siguiente. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Qué les parece este texto? Está hablando de una señal del fin, y ya habla muchos siglos antes que Cristo viniera por primera vez al mundo. Porque desde el más chico de ellos, está hablando de los sacerdotes, y desde el más grande, cada uno sigue ¿qué? La avaricia, el pecado terrible. Dice, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan con liviandad la herida de mi pueblo, diciendo paz, paz. Quédate así nomás, con lo que crees tú es suficiente. La iglesia te va a salvar, el culto al cual existe te va a salvar, el templo te va a salvar. ¿Pero te puede salvar el templo? ¿Te puede salvar una religión? No. Lo que te puede salvar es la entrega total de la vida a Jesús y por fe aferrarnos a Él hasta el último día de nuestra vida, y cuando Cristo vuelva Él nos va a resucitar. Ese es el plan de salvación. Leamos 2 de Pedro 2:3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. De manera que el apóstol Pedro recalca que ese pecado no llegue a ser real entre nosotros, entre los cristianos. Que huyamos como tendrían que haber huido nuestros padres, ¿verdad? No caigamos nuevamente en el pecado en la forma atroz y terrible que nuestros padres cayeron. Acá tenemos el caso del patriarca Job, un hombre justo ante Dios. Pero Satanás tenía acceso al trono de Dios hasta la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Porque en realidad el que le sacó el dominio a Satanás del mundo, porque Adán y Eva, que eran dueños, se lo entregaron a Satanás cuando cayeron. Jesús vino al mundo para sacarnos. Y un día Satanás se presenta al cielo con todo su esplendor y gloria. Y el Señor le hace unas preguntas a Satanás, que estaban en concilio, y le pregunta lo siguiente. Vamos a leer. Si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mi hermana. Saben, Job fue justo. Satanás luchó y Dios le dijo, te permito que realmente lean el libro de Job si desean, porque nos hace mucho bien. Saben, le dijo, puedes tocarlo, menos su vida. Y Satanás hizo cosas horrendas con Job. Pero él, frente a la muerte misma, ¿qué esperaba? ¿Esperaba irse al cielo inmediatamente? No, allí dice claramente a dónde iba a ir, al polvo de la tierra, al Seol, dice. Él iría al Seol. Por eso dice, si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción, o sea, ya sabemos lo que pasa con alguien que muere. He dicho, mi padre eres tú. A los gusanos,
mi madre y mi hermana. Es un texto fuerte, pero para que no queden dudas. El versículo 15. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? Bueno, entonces, ¿dónde está la esperanza? Y muchos, yo me acuerdo de una señora en cierta ocasión me decía, está bien, licenciado, evidentemente tiene que ser así, es así porque la Biblia lo dice, pero hay algo que queda, es la esperanza, y esa esperanza está junto a Dios. No, eso no dice la Biblia. ¿Qué dice Job? ¿Dónde estaría la esperanza de él? ¿A dónde estaría? Estaría en el sepulcro. Habría de descender junto a él, o sea que no existe el alma separada del cuerpo. Eso es una mentira atroz. Miren lo que dice el texto 16. A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Bueno, allí está clarito, ¿verdad? A la profundidad del sepulcro, del Seol, como dice esta versión, descenderán y juntamente descansarán, ¿dónde? ¿En el cielo o en el polvo? En el polvo, hasta el día cuando Jesús regrese. En ese día glorioso cuando Cristo venga en majestad y se abran los sepulcros y Él entregue aún a los padres a sus hijos que perdieron en esta vida, o a los esposos pueden unirse y verse porque fueron separados en esta vida de muerte, tristeza y dolor. Claro, leemos allí la esperanza de Job. Vamos a leer, Alicia. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Qué texto hermoso. Yo sé que mi Redentor, o sea, Cristo vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y ya el versículo 26 agrega. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Cómo vería realmente Job a Dios? ¿Lo vería en una existencia extracorpórea o lo vería realmente cara a cara? En mi carne he de ver a Dios. Está clarito allí, ¿verdad? La esperanza que tenía Job tenemos que tener nosotros también. El versículo 27 agrega. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Él estaba frente a la muerte, creía que iba a morir, pero él no por eso se desespera. Yo sé que mi Redentor vive. Sé que cuando Jesús vuelva lo voy a ver con mis ojos. Es lo que está diciendo. ¿Esperas tú a Jesús? ¿Crees en la segunda venida de Cristo? Todas las señales se están cumpliendo de forma impresionante, inclusive con lo que hemos estudiado hoy. Una señal que está reinando sobre la tierra de los engaños atroces y de los falsos apóstoles o ministros o sacerdotes que enseñan maldad, enseñan lo que no es de Dios, enseñan la inmortalidad del alma. Eso no existe, eso es un engaño satánico que surgió allí en el jardín del Edén, cuando Satanás venció a Eva, ¿verdad? Allí vemos un cuadro que es muy común en esta vida. Un matrimonio que perdieron a un ser amado. Miren, leamos en Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Por si alguno tiene dudas todavía, aquí usa el término alma en lugar de ser viviente. El alma que pecare, ¿qué pasa? Esa morirá. Va a ir al sepulcro, no hay otra cosa. El versículo 20, ¿cómo agrega? El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Podemos recorrer la Biblia, podemos ir de una punta a la otra. Un profeta allá, otro de milenios de separación entre uno y el otro, cientos de años, y todos van a decirnos la verdad, porque los hijos de Dios, ¿quieres tú pertenecer al pueblo de Dios? Si te aferras de la Biblia y de la palabra de Dios, pronto llegaremos a la eternidad y nos vamos a conocer personalmente. Y nos vamos a ver personalmente porque realmente le amamos al Señor. Ahora el Señor nos habla con amor, para que podamos consolarnos en esta vida y podamos también servir de consuelo a nuestros semejantes. Y dice lo siguiente.
Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Qué hermoso texto, ¿verdad? La tierra dará sus muertos. Y el verso 21. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Qué texto de esperanza, ¿verdad? El Señor quiere que consolemos al que nos rodea, que hablemos al que nos rodea, porque tampoco si no hablamos no hay salvación. Si no explicamos no hay salvación. No somos hijos de Dios, el que no tiene a Dios en la vida no va a ser salvo. Por eso hay una muerte eterna, amigos míos. Yo quiero vivir para siempre. ¿Y tú? ¿No quieres vivir para siempre? No queremos realmente adorar al Rey del Universo, que aunque no lo vemos hoy está intercediendo poderosamente en el santuario celestial y de allí vendrá para buscarnos y darnos una eternidad. ¿Qué día feliz será ese? El apóstol San Pablo allí en 1 Corintios 15 habla de la siguiente manera. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Texto hermoso, porque así como en Adán hemos heredado la muerte, ¿verdad? En Cristo, que venció en la cruz del Calvario, ¿qué pasa? Todos seremos vivificados, dice aquí la palabra de Dios. Cristo venció sobre la tumba. Y el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Bueno, cada uno en su debido orden, dice la Biblia. Cristo, él venció a la tumba. Luego las primicias. En los evangelios nos narran algunos pocos que resucitaron cuando Cristo vino y los llevó como primicias de su poder y de lo que significaba la resurrección a los cielos. Y los que son de Cristo, como tú y yo, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a resucitar? Cuando Jesús vuelva. En ese día glorioso vamos a vivir para siempre. Por lo tanto, hagamos sonar la certera trompeta para que los engaños de Babilonia caigan y sean desplomados en un mundo lleno de tristeza y maldad. La última amonestación de Dios al mundo. Leamos allí en Apocalipsis 18. Y clamó con gran voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí el Señor está comparando a un sepulcro realmente lo que son los engaños y los engaños de Babilonia. Clamó a gran voz: ha caído la gran Babilonia. O sea, todas las doctrinas falsas, todos los cultos falsos, todos se fueron a pique, lo que está diciendo el Señor. Ha llegado la hora del fin, hijos míos. Continúa diciendo nuestro Padre Celestial. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Claro que sí que se enriquecieron. Religiones que tienen fortunas enteras, que no hace falta que yo mencione hoy. Amigos míos, se enriquecieron con engaños atroces acerca de la inmortalidad del alma. Todos, dice, se han enriquecido. Por eso el Señor nos llama a algo. El versículo 4 es solemne y nosotros tenemos que proclamarlo. ¿Y qué dice? Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de ella, pueblo mío. ¿Eres tú pueblo de Dios? Yo quiero ser del pueblo de Dios. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. El Señor va a sacar con nosotros o sin nosotros, porque Dios va a terminar la obra en este mundo y Él vendrá. Es la promesa de Dios. Dios nunca falla. Por lo tanto, estemos con su pueblo, que saldrán aún de Babilonia en la hora postrera de la historia, de los engaños satánicos, para ahora ser salvos para siempre. Para siempre. Este cántico es hermoso. Amanece ya la mañana de oro. Esa gloriosa mañana. Escuchémoslo. Su
míos, yo quiero agradecer a Dios por esta bendita esperanza, porque Cristo venció por mí en la cruz del Calvario para que pueda heredar la vida eterna y podamos estar juntos por la eternidad. Hagamos una corta oración a nuestro Padre que está en los cielos. Padre amado, gracias porque todo lo hiciste, nada lo merecemos, pero tú nos entregaste, Señor, el gran plan de salvación. A que te aceptemos por fe en nuestra vida y hagamos tu voluntad y dejemos de creer doctrinas que no son tuyas, Dios, son del diablo. Seamos fieles, Señor. Bendice a mis amigos que están delante de la pantalla. Acompáñanos juntos para que juntos nos veamos y nos abracemos en el gran día de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.